Hola a todos, soy José Luis Campos, suscriptor senior para contratos de no vida de América Latina. Hoy les hablaremos sobre el interesante mundo del reaseguro de no vida en América Latina, un mercado dinámico, diverso y lleno de oportunidades. Y yo, Manuel Jaquemín, director responsable para la región Europa del Sur y América Latina. Dividiremos nuestra presentación en 5 temas principales. 1. La diversidad de los mercados de seguro en Latinoamérica. 2. Las estructuras tradicionales y nuevas tendencias en el reaseguro. 3. La gestión de grandes exposiciones catastróficas. 4. El predominio del riesgo de incendio y la baja cesión en autos y responsabilidad civil. 5. La importancia de las relaciones personales en el negocio de reaseguros. Latinoamérica presenta un mosaico de 24 mercados de seguros con características únicas. En países como Perú, la concentración en pocas compañías es notable, mientras que otros mercados como Ecuador o Paraguay son bastante más atomizados. De igual manera, la presencia de grupos internacionales de seguros es fuerte en países como México o Brasil, pero poco marcada en países como Argentina o Bolivia. Por ser tantas las diferencias entre los 24 mercados de América Latina, no se puede generalizar. Sin embargo, sí hay temáticas comunes a los distintos mercados de seguros de no vida y es lo que hoy queremos exponerles. La gran mayoría de las compañías compran su reaseguro a través de estructuras tradicionales, o sea, un proporcional y un no proporcional para cubrir la retención. A veces las compañías compran un Ten Plan Excess que protege las retenciones de varios ramos. Es relativamente poco común ver a estructuras Excess on Gross, o sea, sin proporcional, para carteras de incendio, ingeniería o caución. Las retenciones suelen ser bajas en comparación con los estándares internacionales. La penetración de productos no tradicionales todavía es marginal. Algunos reaseguradores promocionan las protecciones paramétricas, pero son relativamente pocas y casi exclusivamente en agro o en CAT. La región es propensa a eventos catastróficos como terremotos, huracanes e inundaciones. La exposición al terremoto está concentrada en México, América Central y en todos los territorios andinos. Por otro lado, el huracán amenaza México, América Central y el Caribe. Toda la región está expuesta a riesgos de inundación. La intensidad de la exposición varía según los países y es mucho más preocupante en Chile o en México que en Brasil o Argentina. Sin embargo, las inundaciones recientes en Mato Grosso do Sul nos recuerdan que no hay país en exposición catastrófica. Los efectos del cambio climático son particularmente severos en la región. Brasil tuvo la peor sequía de su historia en el 2021 y luego en el 2024 la peor inundación de su historia. La severidad observada en el ramo agrícola ha sido extrema y llega a generar preguntas sobre su asegurabilidad. El reaseguro juega un papel crucial en la protección de las compañías de seguros ante estas pérdidas de gran magnitud. Las principales líneas de seguros de no vida son autos y property. En contraste, el peso de otros ramos, incluido responsabilidad civil, es relativamente bajo. El seguro de cumplimiento es muy importante en países como Colombia, México, Argentina y Brasil, lo cual se debe a legislaciones locales que exigen esas coberturas. Las líneas de negocio que requieren mucho capital suelen ser cedidas por las compañías, lo que explica por qué el riesgo de incendios y líneas aliadas ha sido históricamente dominante en la región para el reaseguro. Al contrario, muchas compañías retienen el negocio de autos. La diferencia entre la repartición por ramos entre América Latina y los mercados más maduros se explica a la vez por la baja penetración y por la diferencia de las indemnizaciones. Ambos factores representan una oportunidad para el desarrollo del mercado. El desarrollo de nuevos productos y la expansión hacia nuevos segmentos de mercado, como microseguros y seguros para pequeñas y medianas empresas, son algunas de las estrategias que pueden ayudar a crecer la penetración del seguro. El negocio de reaseguros se basa en la confianza y en las relaciones personales sólidas. La cercanía con los clientes, el conocimiento profundo del mercado y la comunicación efectiva son claves para el éxito. Por todo el mundo se dice que el reaseguro es un negocio de personas, pero en ningún continente la relación personal tiene más peso que en América Latina. Por esta razón, Emanuel y yo nunca cambiamos nuestros mercados latinos por ningún otro. ¡Arriba América Latina!